Historia general de España de Modesto Lafuente. Del reinado de Eurico a la derrota de Alarico II. Periodo 466 a 507. Reinado de Eurico. Sus conquistas en la Galia. Idem en España. Termina definitivamente la dominación romana en la península. Llega el Imperio Gótico al apogeo de su grandeza. Sus límites de uno y otro lado de los Pirineos. Concluye el Imperio Romano con Augustulo. Reino ostrogodo en Italia. Recopilación de leyes hecha por Eurico. Su muerte. Alarico II. Código de Alarico o de Añano. Muere peleando con Clodoveo, rey de los francos. Batalla de Buglé, año 507. Derrota de los visigodos en la Galia y repliega hacia España. Grandes pasos van a dar los pueblos en el último tercio del siglo V hacia el desenlace de la universal revolución. Los cimientos del nuevo edificio quedarán echados y los materiales se irán distribuyendo para cada uno de los departamentos que se han de construir en esta grande obra de regeneración social. Tan luego como Eurico, Euric, rico en leyes, fue ensalzado al trono de los godos, si trono podía llamarse todavía, sirviéndole de penestal el cadáver de su hermano, concibió el pensamiento de hacer un reino gótico independiente en todo el territorio que Roma había poseído en la Galia y en España. El estado de disolución y de agonía en que se hallaba el imperio le brindaba ocasión favorable a sus fines, y tuvo además la precaución de negociar alianzas con Genserico, rey de los vándalos, con Remismundo, que lo era de los suevos, y con Arbando, prefecto de las Galias, y otros gobernadores romanos. Escasa, por lo tanto, fue la resistencia que halló Eurico en la Galia. Envió, no obstante, contra él Glicerio, que había sucedido a Olibrio en lo que todavía se llamaba Imperio de Occidente, un ejército de ostrogodos mercenarios. Pero estos, que eran arrianos, en lugar de combatir se unieron a los visigodos, que lo eran también. Siagrio, general romano, que le atacó con un cuerpo de auxiliares francos al mando de su rey Hilderico, sucesor de Meroveo, fue vencido y derrotado. Ecdicio era el único que con heroico valor se sostenía en la Auvernia, mas habiendo recibido orden de Julio Nepote, uno de esos fantasmas coronados que pasaban como fuegos fatuos sobre el agonizante imperio de los Césares, para que cediera la provincia al godo, ya nada pudo impedir a Eurico hacerse dueño de toda la Galia. Tomó pues a Arles, Marsella, Clermont, desde donde pasó a Burdeos, a recibir las felicitaciones de los príncipes vecinos. He aquí cómo nos pinta Sidonio Apolinar a los príncipes o embajadores que a aquella corte concurrían. Vemos allí, dice, al sajón de ojos azules, al viejo Sicambro, que rapado después de la derrota deja crecer de nuevo su cabellera hacia el occipucio, al érulo de mejillas verduzcas, como los golfos del océano que habita, al borgoñón alto de 7 pies, que dobla la rodilla para pedir la paz, etc. No fue menos feliz Eurico en sus conquistas de España, a donde destacó 2 cuerpos de ejército, uno de ellos mandado por él mismo en persona, según San Isidoro. En menos de 3 años se hicieron los visigodos dueños y señores de toda España, si se exceptúa la pequeña parte que de antiguo habían dominado los suevos, y que les dejó a Eurico como por merced en concepto de aliados. Pero reducidos a las montañas dejaron los suevos por más de un siglo de figurar en la historia, como si hubieran desaparecido enteramente. Las adquisiciones de Eurico tenían ya el carácter de propias. Ya no conquistaba para los romanos como sus antecesores, sino para sí mismo. Y con él acabó de todo punto la dominación romana en la península, siendo en rigor Eurico el primer rey godo independiente de España. Llegó con él el imperio visigodo al punto culminante de su extensión y engrandecimiento. Abarcaba de este lado de los Pirineos la España entera, excepto las montañas de Galicia, del otro lado toda la Galia desde el Ródano y el Loa hasta el océano. Todo el país desde el Duranzo, el mar y los Alpes ligurios era suyo. Fue la mayor monarquía que se fundó sobre las ruinas del Imperio de Occidente. Este exhalaba entonces, por decirlo así, sus últimos alientos. La Italia estaba llena de razas bárbaras. Hacía de caudillo de las tropas romanas un tal Orestes, secretario que había sido de Atila. Los soldados le ofrecieron el retazo de púrpura que aún quedaba,
Mas no queriéndola para sí, púsola sobre los hombros de un hijo que tenía, llamado Rómulo Augustulo, a quien su padre solía nombrar con el diminutivo de Augustulo. Con este nombre ha seguido designándole la posteridad. Los bárbaros que estaban a sueldo del imperio, esiros, alanos, rugianos, érulos y turingios, pidieron que se les entregara la tercera parte de las tierras de Italia. Resistiólo Orestes, y Odoacro, jefe de los érulos, marchó contra él a la cabeza de los insurrectos peticionarios. Hízole prisionero y le quitó la vida. Encontró luego a Augustulo en Ravenna, le despojó de la púrpura, y desdeñándose de condenar a muerte al último emperador romano, se contentó con desterrarle, señalándole una pensión de 6.000 monedas de oro. El Senado declaró que el Capitolio abdicaba el imperio del mundo. Odoacro fue proclamado rey de Italia el 23 de agosto de 476. El imperio que había comenzado con un Augusto, acabó con un Augustulo a los 507 años menos algunos días, el 1229 de la fundación de Roma. Llevaba el imperio 81 años de agonía desde la muerte del gran Teodosio. Roma, observa oportunamente un escritor moderno, en un principio guarida de bandidos, después de 12 siglos de nombradía y de poder, volvió al polvo de la nada de donde había salido. Pero no todo ha concluido para Roma, la ciudad eterna. Si su poder temporal ha pasado, hallará una rica compensación en la autoridad espiritual de sus obispos. Roma será siempre la capital del mundo cristiano. Capitolii Mobile Saxum. Cuando Odoacro, ejerciendo una sombra de autoridad, confirmaba a Eurico en el derecho a la posesión de todas sus conquistas de este lado de los Alpes, confirmación de que Eurico no necesitaba, Zenón, otro remedo de emperador en Oriente, daba una especie de investidura del imperio de Occidente a Teodorico, rey de los ostrogodos, que vino a destronar a Odoacro y hacerse proclamar rey de Italia. De este modo, quedaron establecidas sobre las ruinas del Imperio Romano de Occidente dos grandes monarquías godas, la de los ostrogodos con Teodorico en Italia y la de los visigodos con Eurico en las Galias y España. Faltábale a Eurico una sola gloria que añadir a la de conquistador y guerrero, la de legislador, y ésta la ganó, establecido ya pacíficamente en Arles, mandando recopilar en un código escrito las costumbres que regían a los godos, para lo cual se valió de los trabajos y conocimientos de su primer ministro León, uno de los más sabios jurisconsultos de su tiempo. Así subsanó en parte el fratricidio por cuyo medio había conquistado el poder real. Mas no fue esta sola la mancha que Eurico contrajo en su vida, tan gloriosa por otra parte. Eurico, arriano celoso, ejerció el rigor de la persecución contra los obispos católicos, con especialidad los de las Galias, y encarceló y desterró a muchos prelados y sacerdotes. Murió Eurico tranquilamente en Arles, en septiembre de 484, a los 19 años de su reinado. Desde este punto, la cumbre del poder de los godos, le veremos comenzar a descender para irse circunscribiendo al lote que en la repartición del antiguo mundo le estaba designado. Faltóle a Alarico II, hijo y sucesor de Eurico, la energía y la grandeza de su padre. Habíase ido formando contiguo a la Galia gótica otro nuevo reino de gente aún más bárbara y ruda que los visigodos, el de los francos, de que a la sazón era jefe Clodoveo, que significa guerrero famoso, que sobre ver con envidia el engrandecimiento de la monarquía goda, miraba a los godos como indignos de poseer el rico territorio de las Galias, que no debía hallarse en poder de los herejes arrianos, preciándose como se preciaban los francos de ser el único pueblo germano que profesaba el catolicismo y conservaba en toda su pureza la fe ortodoxa. Ostentábase Clodoveo tan fogoso cristiano que cuando se hablaba de la pasión de Jesucristo solía decir: «Si yo hubiera estado allí con mis francos, yo hubiera sabido defenderle». Contaba, pues, Clodoveo con la afección de los obispos y clero católico de las mismas Galias, que no debían al arrianismo godo sino maltratamiento y persecución. Ya habían ocurrido algunos disturbios entre Clodoveo y Alarico, en los cuales había dado el godo más de una prueba de su debilidad. Deseoso luego de conjurar una guerra que veía amenazarle,
quiso tener una entrevista con Clodoveo, que se verificó en una isleta del Loire, término de los dos estados, cerca de Amboise. Allí se abrazaron los dos príncipes, y en el regocijo de un festín, no fue Clodoveo quien escaseó al rey godo las demostraciones de amistad, pero tampoco era la lealtad la virtud de los francos. Érales familiar, dice un historiador latino, quebrantar la fe con la risa en los labios. Despidiéronse no obstante por entonces aparentemente amigos, y aprovechó Alarico aquel periodo de paz para dotar a su pueblo de nuevas leyes, haciendo recopilar las que de los códigos romanos, y muy especialmente del Teodosiano, pudieran ser aplicables a su nación. Formóse pues el código llamado Breviario de Alarico, y también de Aniano, del nombre del ministro que le refrendó, y aprobado por una asamblea de obispos y de próceres, fue mandado observar por los jueces y tribunales. En este cuerpo de legislación se ve ya la índole y tendencias de la raza goda a unirse con la romana, y que el rey godo no era tampoco un caudillo bárbaro. Clodoveo, entre tanto, se aprestaba a hacerle la guerra a pesar del abrazo de Amboise. «No puedo sufrir», decía a sus soldados, «que los arrianos estén siendo dueños de la más bella porción de la Galia». Tiempo hacía que Teodorico, rey de Italia, estaba interponiendo su mediación entre los dos príncipes, escribiendo alternativamente ya a uno, ya a otro, a fin de evitar un rompimiento. Inútiles fueron sus buenos oficios. Clodoveo puso en marcha su ejército y se dirigió con él hacia Poitiers. Fuele preciso a Alarico a aceptar el combate. Encontráronse godos y francos en Bulgué, a 3 leguas de aquella ciudad. Pero los soldados de Alarico no eran ya aquellos godos ardientes y aguerridos que habían dado a Eurico tantos triunfos. La paz de algunos años los había enflaquecido, y Alarico no se distinguía por un gran valor, siendo más a propósito para legislador que para guerrero. La pelea fue sangrienta y Alarico pereció en ella, derribado de su caballo por la lanza misma, dicen, de Clodoveo. Un franco acabó de matarle, 507. La muerte de su jefe desalentó a los godos cuyos principales capitanes se retiraron a España. Las consecuencias de esta derrota fueron desmembrarse de la corona gótica, aquella parte importantísima de su imperio que habían sabido sostener sus antecesores por espacio de 95 años. Pero aún les quedaba la faja de la Septimania, que enlazaba las posesiones de uno y otro lado de los Pirineos. Principia, no obstante, el reino visigodo a concentrarse en España, donde estaba su porvenir.